Listo, ya empecé. Bueno, entonces, primero definamos. Oh, ¿qué pasó? Esperen un momento. Ya, listo. Entonces, la definición de grupo normal es lo único que necesitan para resolver la tarea. Entonces, un subgrupo H de G se dice normal si ocurre lo siguiente. Si sus clases laterales, izquierda y derecha, coinciden. Izquierdas y derechas coinciden. A ver, es decir, que para cualquier G en G, yo tengo esta clase es igual a esto. Ahora, ¿esto qué es? Recordemos que era esto. Ahora, yo tenía, por ejemplo, como en el parcial, que teníamos el grupo generado por 3. Esto es un conjunto. Esto eran 0, 3, 6 y 9. Estábamos en Z2, que era, por ejemplo, la clase del 1. Esto lo vemos ahora como un conjunto cuando estamos pensando en las clases laterales. ¿Esto qué es? Otro conjunto, pero ¿qué es? Los elementos de este más uno. Entonces es 1, 4, 7 y 10. Estos son conjuntos. Estos no son necesariamente grupos, no, son conjuntos. Son las clases laterales. Son unos subconjuntos de G. Y ya. La cosa es que son subconjuntos de G. Bueno, entonces, esto es lo que cumplen. Entonces, los elementos de acá, ¿de qué forma son? ¿Qué es GH? GH son G por H con H en H. ¿Listo? ¿Y qué es HG? Es H por G con H en H. Y listo. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que estos dos conjuntos son iguales, que da lo mismo. Da lo mismo la clase lateral izquierda que derecha. Y eso es lo que significa ser un grupo normal. Ahora, bueno, hagamos algunos ejemplos. Por ejemplo, algunos ejemplos de grupos normales. Yo tengo a Z. Listo. Entonces, los grupos de Z, ¿de qué forma son? Bueno, Z, vamos a ponerle aquí con la suma. Los- Profe, pero en la definición, Ajá, o sea, es que yo veo que puede subir un poquito, ajá, a ver. Ajá, por ejemplo, dice que para todo G perteneciente a G, eh, GH sería igual a HG, pero esa H que está ahí mayúscula es un grupo, ¿no? sí, aquí. Ah, no, un subgrupo de G, ¿cierto? Un subgrupo. Pero entonces, no entiendo. O sea, la G que es solo un elemento que pertenece a la G mayúscula, ahí interactúa con H que es un subgrupo, entonces como que no entiendo. Lo que hace es esto, o sea, lo que significa es que multiplica los elementos de H. O sea, de hecho, es muy parecido a, bueno, bueno, a ver, de hecho, ya iba a hacer un ejemplo. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es como en esto. Yo tenía el subgrupo, digamos, 3, el subgrupo de Z12, y que es 1 más 3. Lo que hace, esto es un grupo y esto es un número. Pues esto es un elemento de Z12. ¿Qué hace esto? Es coger los elementos de acá y sumarles 1. Entonces son 1, 4, 7 y 10. Porque los elementos de este son 0, 3, 6 y 9. O sea, lo que está haciendo ahí, lo que significa esto es que
Cojo los elementos de este grupo y les sumo 1. Y lo que significa esto es, cojo los elementos de este grupo y los multiplico por G. Eso significa eso, ¿verdad? G por H con H en H mayúscula. Elementos de H mayúscula multiplicados por G a izquierda. Y cuando lo pongo a la G a la derecha, significa pues, multiplicar por G a la derecha. ¿Cómo son los Listo, grupos, profe. cómo son los grupos de Z? Los subgrupos. Los subgrupos de Z son digamos, 2Z, son los pares, la suma de dos pares es un par, si el inverso está ahí, el cero está ahí, este es un subgrupo de Z. Son 2Z, 3Z, 4Z, y así, son de esta forma, ¿cierto? Ahora, ¿cómo sería, por ejemplo, qué pasa cuando yo cojo, digamos, 1 más 5Z? Este es un subgrupo, 5Z es un subgrupo, o sea, los múltiplos de 5. Es un subgrupo de Z. Ya. ¿Y esto qué es? Esto es coger. ¿Cómo son los elementos de 5Z? Son 0, 5, menos 5, 10, menos 10. Son de esa forma. Digamos, menos 10, menos 5, el 0, el 5, el 10, y así. Ah, pero ¿Cómo sabemos, profe, cuáles son los elementos de los subgrupos? de 5Z, Sí, por ejemplo. múltiplos de 5. Eso es lo que quiero decir acá. 3Z, los múltiplos de 3. 4Z, los múltiplos de 4. Positivos y negativos. Eso, positivos y negativos porque son subgrupos. O sea, tiene que estar, como tiene que estar el 5, tiene que estar su inverso. Sí. Porque esto es con la suma. Listo, entonces esto es 5Z. Ahora, ¿qué sería 1 más 5Z? Serían los elementos de 5Z sumándoles 1 a la izquierda. Entonces, menos 10 más 1 da menos 9. Menos 5 más 1 da menos 4. 0 más 1, 1. 5 más 1, 6. 1 más 10, 11. Y así. ¿Y cómo sería, por ejemplo, 5Z más 1? O sea, esta es la clase lateral izquierda, que lo estoy sumando a la izquierda. ¿Qué pasa cuando lo hago a la derecha? Menos 10 más 1 vuelve a dar menos 9, ¿cierto? Menos 5 más 1, menos 4. 0 más 1, 1. 5 más 1, 6. Y 10 más 1, 11. Entonces, ¿qué tengo? La clase lateral izquierda es igual a la clase lateral derecha en este caso. Porque esta es la clase del 1 más 5. Y esta es la clase perdón, del 1 más 5Z. Esta es la clase del 5Z más 1. Y son iguales. Cuando las cosas, las clases laterales izquierdas y derechas son iguales, uno que dice del grupo, uno que Que dice, es un grupo normal. listo, que es un grupo normal. Y de hecho, si uno, por ejemplo, hiciera la de 2 más 5Z, que es sumarle 2 a la izquierda, a los elementos. Pero es que sumar un 2 a la izquierda es lo mismo que sumarlo a la derecha. ¿O no? No son enteros todos. Sí. Sumar a la izquierda y a la derecha en los enteros es lo mismo. Entonces, esta también es igual. Y, Profe, y en la definición, ¿por qué lo muestran como una multiplicación? porque es más general, pues porque es para que sea Con más. la, Pero con pues la multiplicación también podría pasar, pues, sí, con algunos. sí, también pasa con multiplicación. Pues por ejemplo, hay un ejercicio en la tarea 5 que es con multiplicación de matrices. Y es producto de matrices. Entonces,
¿Yo qué puedo decir de 5Z? 5Z es un subgrupo normal de Z. A ver, decimos, no, a decir afirmamos. Afirmamos que este subgrupo de Z es un subgrupo normal de Z. De hecho, eso se suele simbolizar así. Se pone un triangulito. Ya. Profe, perdón, yo hago una pregunta un poquito salida del tema. Ajá. ¿Cierto que cuando un número está entre dos, como dos rayas, o sea, como, ese indica el orden, ¿cierto? Pues digamos, de Ah, orden uno yo podría poner dos al rayas, exacto. Eso sería de orden 5, ¿cierto? Eso es lo que dice, ok. orden de 5. A ver, o es el valor absoluto, porque en algunos casos es el valor absoluto, o es el orden del elemento, dependiendo de Así dónde. pues, hablando Sí, de digamos, yo lo temas que veo tienen. no sé, en Z7. Entonces el orden de 5 sería 7. Profe, Ah, y si el que está dentro de las barras es el grupo, entonces eso se pondría que es igual a, y ahí sí sería el número. A ver, si es así, esto es el número de elementos del grupo, el orden del grupo. Ajá. Significa el orden del grupo. Pero no tiene que decir que G y luego igual a, y ahí sí el orden a lo que sería, o sea, a lo que sería igual ese orden. Pues, a ver, si yo solamente, yo puedo hablar cosas sobre el orden de un grupo en general, pero yo puedo decir de una vez cuál es el orden de 7 a 12. Perdón, hice dos rayas, no sé por qué. 12, pues hay dos elementos. Las dos rayas, pues si tengo al grupo entre dos, entre como en valor absoluto, estoy hablando del orden del grupo, del número de elementos del grupo. De hecho, eso en conjunto eso se usa normalmente también. Pues se pone simplemente las dos barritas poniendo el conjunto ahí adentro. Por ejemplo, como decir el orden de Z, uno sabe que es infinito, tiene infinitos elementos. Bueno, entonces, continuemos. Bueno, entonces, ¿por qué son importantes los grupos normales? Es porque se puede hacer lo siguiente. Yo quiero estar ahí. Y es que, a ver, profe, así se demuestra que un subgrupo es normal, pero ¿cómo sería que un grupo es normal? no, un grupo así a secas. A ver, si yo tengo al grupo G y yo hablo de las clases laterales de G, pues es que esto ya es todo el grupo. A ver, por ejemplo, ¿qué le pasa a todo Z si yo le sumo uno? ¿Qué me vuelve a dar? Pues tengo a dar, ¿qué hay en Z? Los enteros positivos y negativos. Si yo cojo a los enteros, pues perdón, a los enteros, todos los enteros, y le sumo uno a todos, al final, ¿qué me queda? Todos los enteros, ¿no? Exacto, me vuelve a dar todo Z, porque Z es todo el grupo. Entonces no pasa nada. Entonces no se habla de grupos normales, sino de subgrupos, ok. Ajá, eso, eso, tal cual. A ver, por aquí creo que me hicieron una pregunta. Ah, ya, listo. Entonces, ¿por qué son importantes los grupos? Pues si uno dice grupos normales, porque sí, los subgrupos normales. Eh, por lo siguiente, yo tengo H, un subgrupo de G,
Listo. Ahora, entonces, yo me invento una operación con las clases laterales. La multiplicación de clases laterales dada por, yo cojo dos clases laterales, digamos, A por H, B por H, yo me invento esta operación que lo que hace es multiplicar A y B y después saco la clase de eso, está bien definida. Sí, solo sí, ¿eh? Y solo sí, H es un subgrupo normal. A ver, lo que tienen de interesante los grupos normales, es que yo puedo crear otras estructuras nuevas, puedo inventarme otra estructura algebraica con ellos. O sea, yo puedo sacar otra operación, yo puedo inventarme esta otra operación, puedo sacar más cosas de ahí. Un subgrupo cualquiera, En ¿no? ese caso, profe, Ajá. perdón, en ese caso tendrían que ser ambas clases laterales al mismo lado, ya sea derecha o izquierda, pero al Sí, mismo lado para que eso se cumpla. Ok. sí, la cosa es que eso, la cosa es que como es normal, entonces es lo mismo a este lado que a este lado. Sea, la eléctrica se puede mover, entonces eso me deja demostrar todo. Pues me deja demostrar, de hecho, uno puede mostrar que hay inverso, que hay asociatividad y todo, y que hay neutro inclusive. O sea, uno se puede inventar otro grupo otra vez, pero jugando con las clases laterales. O sea, uno coge las clases laterales, que son conjuntos, pero al final lo que hace es como, veamos esto como si fuera simplemente elementos de algo y puede jugar con ellas. Y eso solo se puede hacer si el subgrupo es normal. Sí, Mayra, puede hacer una pregunta, la escucho. Profe, es que yo no, pues no me quedó claro el punto 3 del parcial. Es que no sé cómo hizo para sacar eso del 0, 3, 6 y 9. Ok, Se, re- Se refiere a que son los múltiplos del 3, pero que no pasen del 12, del Z12. ¿Es por eso? sí. Ahora, el generado por 3 son el grupo generado por el 3 en Z2. Entonces sería Ay, el 0, el 3 más 3 que es 6, el 3 más 3 más 3 que es 9 y ya el 3 más 3 más 3 más 3 que sería ya sumarlo 4 veces, me vuelve a dar 0. O sea, se repite, se hace ok. el ciclo, por eso se llaman cíclicos, de hecho, se hace un ciclo, se repite. Porque es que había alguien que hacía algo en un video y era que cogía el 12 y lo dividía entre ese numerito que fue 3. Y así como que sabía el número Elementos. de elementicos que debía llevar. ¿Sí es que eso correcto? Sí, es que, a ver, es el teorema de Lagrange, que el número de elementos de un grupo divide al en el número de Ah, elementos de un grupo divide al número de elementos del grupo. Y el número de elementos de la clase lateral, bueno, y el número de clases laterales es ese otro, a ver, si y yo tengo luego ese 4 lo dividía entre el número del Z, o sea, el 12. Volvía a dividir. exacto, el número de Y ahí elementos, daba 3. ajá, y el número de clases laterales termina siendo, si yo tenía dos elementos y tenía que el número de elementos del generado por 3 era 4, ¿cuántas clases laterales hay? 3. 3. Ya, Y luego el 12 lo divide entre... ya, Ah, está es el que relacionado. dice... Ah, ok. Ese es el teorema de Lagrange. Ah, sorry. Ay, no, ok, ya entendí, gracias. Entonces le dice el número, relaciona el número de clases laterales con el número de elementos del grupo, del subgrupo y con el número de elementos del grupo. Es que es el teorema más cool. Pues no sé, a mí me gusta mucho ese teorema. Listo, entonces
Lo que pasa es esto, que yo tengo un subgrupo, es normal, y cuando el subgrupo es normal, yo puedo inventarme esta otra operación. Y así resulta que yo formo un grupo. Ese grupo sería como el grupo de las clases laterales, otro grupo nuevo que son con las clases laterales. De hecho, aquí pues quería mostrar una cosa interesante. Ya habíamos visto, por ejemplo, que 5Z es un subgrupo normal de Z. Listo. Ahora, entonces, ya como ya dije que es un subgrupo normal y pues ya estoy suponiendo que esto es cierto, la prueba igual está en todo detalle en las notas. Entonces, yo tengo las clases laterales de 5Z y yo puedo inventarme una suma entre las clases laterales. Eso es lo que estoy diciendo, digamos, yo puedo hacer esto. Y esto está bien definido, o sea, esto está, o sea, no me estoy inventando una operación así que me vaya a dar, no, va a cumplir las cosas normales, o sea, la suma de dos clases laterales me va a dar una clase lateral y todas las cosas. Y como lo acabo de definir, según esto, lo que tengo que hacer es sumar a estos, es decir, 1 más 2 más 5Z. Eso es lo que me tiene que dar. Pues eso es lo que definí. Y esto me da la clase del 3. Y corresponde con la clase del 3. O sea, lo que me da de aquí me tiene que dar la clase del 3. Y eso está bien, o sea, el teorema dice que está bien hecho, pero porque el 5Z es un subgrupo normal. Pues sí, profe, porque se solucionaría lo del paréntesis, que sería 3 y luego se le sumaría 5z, ¿no? Exacto. O sea, la Sería lo cosa mismo que 3 más del 5z. teorema es que Ok. como 5Z es normal, esto está bien hecho. O sea, no estamos aquí inventándonos cosas como raras. Y por ejemplo, entonces yo tendría cosas como, bueno, la clase del 1. Y también yo puedo tener la clase del -1, pues el -1 es un entero, al final de cuentas. Y estos dos sumados, pues me tiene que dar la clase del 1 menos 1, más 5Z, que sería entonces la clase del 0, que viene a ser el mismo grupo. Pues viene a ser el mismo subgrupo, porque es sumarle 0 a los elementos de 5Z. Pues si sumarle 0 a 5, pues me da 5 otra vez. ¿Y cómo sería, profe, ese procedimiento? Por ejemplo, el del último ejemplo. 1 menos 1 más 5z. Bueno, Sería primero lo del paréntesis. Ok. sí, la idea es que yo estoy inventándome la operación. O sea, yo estoy sumando clases laterales. ¿Cómo sumo clases laterales? Me inventé una operación. La suma de clases laterales va a ser sumar estos cositos y lo que me dé, esa es la clase. O sea, lo que me dé acá, esa es la clase nueva. A ver, voy a seguir para acá. Te quiero mostrar otra cosa muy interesante. Sí, quería mostrarles, por ejemplo, bueno, ya miremos en detalle una cosa. Ah, esto tiene que poner esto. Bueno, una cosa. Pues la clase del 1 era así. Era coger los múltiplos de 5 y sumarles 1. Entonces, teníamos que era el -9, el -4, el 1, el 6, el 11, y bueno, así en más. La clase del 2, pues es sumarles 2, entonces sería -8, -3, 2, 7 y 12. La del 3, entonces es -7, -2, 3, este sería 8, 8 y 13. La del 4 es
menos 1, perdón, es menos 10, entonces sería menos 6, menos 1, 4, 9 y 14. ¿Y qué pasa con la del 5? Es sumarle 5 a múltiplos de 5, entonces ¿qué me vuelve a dar? Mismo Z5. Me vuelve a dar el mismo Z5, o sea, si entonces me da menos 5, 0, 5, 10, 15, pues entonces esto es Z5, perdón, 5Z, 5Z. ¿Qué pasa con la del 6? Entonces empiezan a ver como que se van a empezar a repetir. Entonces es, por ejemplo, bueno, menos 10 más 6 da menos 4. Menos 5 más 6, 1. 5, 0 y 6, 6. 5 y 6, 11. Y 16, 16. Ya repitiendo. Entonces, y esto resulta ser igual, esta resulta ser igual a la clase del 1 más 5Z. Y pues entonces uno sigue explorando y uno obtiene, por ejemplo, que la clase del 2 es lo mismo que la clase del 7, que es lo mismo que la clase del 12, y pues así en más. Uno obtiene que se empiezan a repetir, ¿cierto? Y resulta que entonces la clase del 1 es igual a la del 6, la del 2 es igual a la del 7, la del 3 me termina dando igual a la del 8, la del 4 es igual a la del 9, la del 5 es igual a la del 0, la del 6 es igual a la del 1, y no sé si se acuerdan de un grupo que hemos estado trabajando todo el semestre que se llama ¿y qué pasaba en Z5? En Z5, ¿qué pasaba? El 1 era lo mismo que el 6, el 11 era lo mismo que el 1, digamos el 17 era lo mismo que el 2, porque es 15 más 2. Y resulta, entonces estuvimos aquí jugando con este grupo todo el semestre en el que pasaban estas cosas como que el 5 era igual al 0 y en el que todos estos números terminaban siendo iguales y terminan viniendo, realmente todo eso viene en gran parte de esto, de las clases laterales. Se relaciona con lo primero que vimos. Entonces, esto al final es como si yo no, como si yo dijera, bueno, ya vi que todas estas clases laterales son iguales y sé que estoy pensando en las clases laterales de 5Z. Esto es lo mismo que estar en Z5 y decir que uno es igual a 0. Termina habiendo una relación muy interesante entre Z5 y 5Z. Y esa relación viene por las clases laterales. Y uno puede, y uno entonces dice, bueno, Z5, yo digo que es lo mismo, uno termina mostrando que esto es lo mismo. Como yo les dije, acá yo me inventé una operación en las clases laterales y puedo entonces sumar, restar, pues sí, yo puedo decir tengo inverso, tengo elemento neutro, esto forma un grupo, las clases laterales forman un grupo y a ese grupo de clases laterales al grupo de las clases laterales yo lo simbolizo así. Este es el grupo de las clases laterales de 5Z y este es el Z5 que hemos trabajado todo el semestre y resulta que estos dos grupos son la misma cosa y eso es bacano ver cómo se terminan conectando cosas que uno se va inventando con cosas que ha estado trabajando todo el tiempo. Es como un plot twist en una película, que un personaje se encuentra un objeto en el principio de la película y uno no le ve sentido y al final de la película termina siendo súper importante.
Algo así ocurre en el álgebra también, Profe, pasa mucho en la matemática. Ajá. perdón. Ahorita, cuando termines de dar esta explicación, ¿podrías, porfa, decirnos qué temas van a entrar en el final? Es que la profe Jennifer nos dijo que se le había olvidado preguntar, que se le había pasado preguntarte, entonces que porfa, que pidiéramos esa info. Listo. Bueno, entonces, ya en general, yo puedo coger un grupo. Bueno, tengo a H, un subgrupo normal de G. Y como les dije, yo puedo formar una nueva estructura con las clases laterales que también termina siendo un grupo y yo lo llamo esto. Yo lo defino así, y es el grupo cociente. Y eso termina siendo un grupo también y pues tiene sus cosas interesantes como esto que acabamos de ver, un ejemplo muy... Entonces uno tiene, por ejemplo, que Z7 es isomorfo a el grupo de las clases laterales de 7Z y pues y así en más. Y con eso quería dejar, hasta ahí quería llegar de hecho. Profe, antes de borrar, ¿nos puede mostrar, porfa, todo Todo el... el tablero. Ahí sería eso. Gracias, profe. Bueno, entonces, ok, ¿qué entra? Pues producto directo, eh, pues esto poquito de grupos normales, saber por lo menos la definición de grupo normal es muy importante. Clases laterales. Es que la verdad que me resisto a que pase lo que pasó en el examen de calcular las clases laterales de esto. Pues que este es el conjunto, ¿cierto? 0, 3, 6 y 9. Y que se hayan equivocado calculando esto, pues me resisto a que eso ocurra. Hay Esto, que repetirlo para que no volvamos a cometer el mismo error, profe. esto no puede pasar. Pues obviamente no va a ser las clases laterales de 3 en Z12, pero tienen que manejar clases laterales. O sea, una clase lateral es un conjunto, no es un grupo necesariamente. Tienen que saber que es un grupo normal. Tienen que manejar el producto directo. Tienen que saber, pues ya que esto sí veo que ya saben que es un subgrupo. Ya, pues aquí subgrupo, bueno, subgrupo normal. Tienen que saber que es un homomorfismo. Profe, lo de producto directo es lo de, que era como la formulita para una multiplicación de todo, pues como que era con pi, arriba otras cosas y abajo. La productoria, sí, pues, o sea, hay que manejar bien las tuplas, no se pueden enredar con eso. Ok. Si yo defino una operación con tuplas, pues no se pueden enredar. Profe, lo del producto directo sería lo del primer punto de la tarea 3. A ver, la tarea 3. Que es, por ejemplo, Z2 por Z3. Ah, bueno, ahí en ese punto hay producto directo. Sí, esos son productos directos de grupo. También hay producto directo es el único ejercicio donde hay producto directo en toda esa tarea. Sí, parece que sí. Sí, es el único en el que hay producto directo. Producto directo como en el que había, de hecho, en los dos ejercicios los dos primeros ejercicios del parcial. No, no, yo hice
cogí el producto de z, de z y z y definí una operación ahí y quería ver si que mostraran algunas propiedades de eso. Y la otra era mostrar que dos grupos eran isomorfos y eran, pues, eran producto directo de, digamos, eran G y H, ¿sí o no? Yo tenía esto, tenía que mostrar esto. Tienen que manejar el producto directo. Es decir, manejar homomorfismo, tienen que manejar isomorfismo. Por ejemplo, hay que saber mostrar que una cosa es un isomorfismo. El teorema de Lagrange. Que es lo máximo. Ya os lo dije. ¿Qué otra cosa es súper, hiper indispensable? Grupos o grupos, ¿ves? Ya, pues digamos, entra que, entra todo. Es que es como el parcial, pero súmenle grupos normales y homomorfismo. Ah, bueno, pues claro, cuando estoy hablando de homomorfismo, tienen que saber que es el kernel de un homomorfismo. Yo les hablo del kernel de una, ustedes ya saben qué es. No se puede poner a perder tiempo de una. Ah, listo, el kernel es esto. Ya, calculan el kernel. Y bueno, y hay que saber manejar pues, los básicos. Hay que manejar como propiedad, hay que manejar propiedades de Z, de los reales, de los complejos. También hay que saber manejar bien el valor absoluto. Pues sí, ya son cosas que vienen de vieja data. Pues con lo que hay ahí, de ahí va a salir. O sea, una de esas, pues de esas cosas son las que van a aparecer en el examen. De hecho, en el parcial no les pregunté el teorema de Lagrange. Vean, pues. Bueno, listo. Entonces, No, Profe, profe, cuando usted se ponga a preguntar del teorema de Lagrange, ahí ya terminamos de morir. sí, profe, podríamos hacer un ejercicio que sea sencillito del teorema de Lagrange. a ver, ¿qué dice el teorema de Lagrange? Es que un ejercicio así clásico, por ejemplo, de hecho ese creo que se los dejé como ejercicio, y era mostrar que todo grupo, bueno, ese creo que lo hicimos acá, pero yo creo que con este se repasan varias cosas. Ah, grupos cíclicos, por favor, grupos cíclicos. Todo grupo de orden primo es cíclico. Uy, y esa prueba es complicada. Bueno, entonces primero, todo grupo de orden primo es cíclico, ¿listo? ¿Qué significa que tenga orden primo? Entonces, digamos, yo tengo a G y el orden de G es un primo P. Y quiero que me digan qué dice el teorema de Lagrange de los subgrupos de G. Que los subgrupos dividen al El- orden de G. a los subgrupos, no, el orden de los subgrupos. O sea, el número de elementos que El tiene orden de los subgrupos. Ujú. divide al orden de G. Listo. Entonces, los subgrupos de G, ¿qué orden pueden tener? Si P es primo. Un número primo es divisible por qué número. Listo. P es divisible solo por 1 y por P. Ya.
Entonces los subgrupos de G, ¿cuántos elementos pueden tener? Este es el primer colorario del teorema de Lagrange. A ver, si el número de elementos de un subgrupo tiene que dividir al orden del grupo y al grupo al orden del grupo solo lo divide en el 1 y P, entonces los subgrupos ¿cuántos elementos tienen que tener? ¿Tiene los mismos elementos de G? O, ¿O uno? o 1. ¿Cuál es el grupo de un elemento? ¿Es el grupo trivial? Ajá. ¿O es propio? No, impropio. Este es propio. El trivial es que el generado por la entidad. Ya. Este. La identidad por la identidad que me da. La identidad. ¿Cuál es el inverso de la identidad? La identidad es, o sea, cerrado. ¿Es cerrado bajo el producto? Sí. La identidad por la identidad me da la identidad. ¿Tiene inverso? Sí, es ella mismo, es el mismo. Porque la identidad por la identidad, pues me vuelve a dar la identidad. Y esa sociedad, y perdón, y ya está. Y pues este grupo tiene la identidad, claro. O sea, el generado por la entidad tiene cuántos elementos. Tiene un elemento. Y entonces el otro pues sería que G tiene P, pero yo puedo generar muchos otros subgrupos dentro de un grupo. Y un clásico, pues uno que puedo generar muy fácilmente es, a ver, si yo tomo a G en el grupo G, ¿cierto? Y yo digo que G es diferente de la identidad. ¿Listo? ¿Qué pasa con el grupo generado por G? Entonces, esto es un subgrupo de G, ¿cierto? Es el generado por esto. Tiene a la entidad, tiene a G, G a la 1, G a la 2, G a la 3, G a la 4, G a la 5 y así. Es multiplicar G por sí mismo muchas veces, ¿cierto? También tiene G a la menos 1, G a la menos 2, G a la menos 3, G a la y así. Listo. O sea, este grupo es este. Para que repasemos ciclo. O sea, esto es G a la menos 2, G a la menos 1, la identidad, G al cuadrado. Es todo este montón de elementos. Ese es el generado por G minúsculo. Ahora, el número de elementos de este grupo, ¿qué relación tiene con el orden de G mayúsculo? Profe, ¿puede repetir por favor la pregunta? Sí. Eh, Esto es un subgrupo de G, ¿cierto? Es el grupo generado por G minúscula. El subgrupo generado por G minúscula tiene cierto número de elementos. Y este es un subgrupo. Ahora, ¿qué relación tiene un subgrupo? ¿Qué relación tiene el orden de un subgrupo con el orden de elementos del grupo? Lo tiene que dividir, ¿cierto? Entonces yo sé que esto es un número, no sé, pongámosle n, debe dividir al orden de G mayúscula. Kelvin hizo, creo que un chiste. Pues creo que eso es un chiste, no una pregunta. Bueno, entonces, ¿cuál es el orden de G? El orden de G mayúscula era P, entonces N debe dividir a P.
¿Y cuáles son los únicos elementos los únicos números que vienen a P? El 1 y P. Entonces, N es igual a 1 o N es igual a P. ¿Están de acuerdo? Ahora, alejemos, repasemos las ideas. El número de elementos de P es primo. Listo. Y entonces, como es primo, solo lo dividen el 1 y P. Ahora, bueno, ya sé, por acá dijimos que el grupo trivial tiene un único elemento, el G tiene P elementos. Ahora, si yo tomo un elemento de G que no sea la identidad, yo genero el grupo, pues el grupo generado por ese elemento, ¿cierto? Que viene a hacer estas cosas. Viene a hacer las potencias de G negativas y positivas. Son este montón de elementos. Ahora, bueno, esto es un grupo y entonces, digamos, tienen elementos. Ahora, por el teorema de Lagrange, este número tiene que ir al número de elementos de G, que es P. Entonces, N tiene que ir a P. Ustedes escuchan al profe. Ustedes no me oyen, no me oigo. Yo sí estoy escuchando normal. Ah, bueno. Bueno, Yo también. Yo también. bueno, entonces, ya Juan Pablo. Hola, Sí, profe, ya te escucha. listo. Ahora no. Entonces, yo tengo que N o es 1 o es P. N puede ser 1. No, porque ya vimos que tiene más de uno, ¿no? Porque tiene a G y tiene a la identidad. Como mínimo tiene eso, porque ya dije que G no tenía la identidad. Pues Ajá. G es diferente de la identidad, G minúsculo. Entonces, la única opción que me queda es que N sea igual a P. ¿Sí o no? O sea, Sí, la única profe. opción es que ese subgrupo tenga P elementos. ¿Qué pasa si yo tengo un subgrupo de P elementos dentro de un grupo de P elementos? Es el mismo. No. El mismo, listo. Ya. Terminemos. Profe, yo tengo una pregunta. Ahí donde dice, en la página anterior, donde decía generado por G igual a G a la menos 1, G a la 1, pues diferentes potencias de G. Ajá. Ahí eso ya no me indica que ese subgrupo G minúscula tiene más de un elemento, pues porque ya estamos diciendo que es G a menos 2, G a la menos 1. Eso puede ser. Ahora esto es como para ilustrar, pero es que puede pasar lo siguiente. Hay grupos en los que G inversa es igual a G, Okay. o que G al cuadrado es igual a la identidad. O sea que ese no puede ser un indicador muy claro de que tenga más de un elemento, porque eso es solamente como una suposición que yo hice. Eso fue solamente ilustrativo. O sea, esto es como mostrar qué elementos tiene, pero puede que este sea otra vez G, puede que este sea G, puede que estos sean puras G. Es posible. Ah, ok. Entonces me baso es en lo que por lo menos tiene la identidad y tiene AG. Eso, yo sé que tiene la identidad y tiene AG. Eso sí es claro. Eso, porque por ejemplo, si yo estoy en Z2 y tengo el generado por el 1, pues entonces yo digo, ah, bueno, esto es, por ejemplo, yo pongo, esto es menos 2, menos 1, 0, y así, ¿cierto? Porque son como en este caso son como potencias, pero como es en suma, entonces diría, bueno, 1, el 2, y así, ¿cierto? Si yo pensara acá en Z, Ajá. pero pues yo sé que el menos 2 es 0, yo sé que menos 1 es igual a 1, el 2 es el 0, al final que me queda en o sea, aquí estoy como escribiendo un montón de cosas, pero como En resulta, realidad solo habrían dos elementos. exacto, exacto. Entonces yo Bueno, pues. sé que un grupo de orden P tiene que ser generado por un único elemento, y eso significa ser cíclico. Este es un ejercicio Profe, clásico. profe, en la tarea que dice, sea G un grupo de orden PQ, donde P y Q son primos. ¿Ese orden sería para todos los productos de P y Q o solo para los productos que son primos? Es cuando son primos, no, es cuando P,
Es como esto. El orden Porque, por ejemplo, es, ajá, digamos, 3 por 7, o sea, este primo y este primo. O, sí, o 5 por 11, porque este es primo y este es primo. ajá. Pero digamos que el producto no importa que sea primo o no. El producto no puede dar primo, o sea que es divisible por estos dos, pues todo a 21. 21 es divisible por 3 y por 7 y por 1. 7 por 13. 7 por 3 es otra opción, o sea, la cosa es que un producto de primos no, pues ya no es primo. Los que son primos son los factores. O sea, P y Q son primos, pero el producto no es primo. P primo, Q primo, pero P por Q no es primo. ¿Por qué? Porque este número es divisible. P por Q es divisible por el 1, por P y por Q. Es divisible por tres números. Y para que sea primo tiene que ser divisible solo por el mismo. Ah, bueno, y es más, perdón, es divisible también por otro, por el mismo PQ. O sea, esto es un número, esto va a darme un número, pero ese número no es primo. Los que son primos son P y Q. Pero que hay que usar cosas de que, pues obviamente hay que usar que son primos. Entonces, esa es la clave. Y que Profe, el problema de Lagrange, ténganlo por seguro. De hecho, sí, hay que usar el teorema de Lagrange. profe, el segundo punto de la tarea 5, ¿nos podría dar algún indicio o algún ejemplo parecido o algo así? Por favor. A ver, ¿qué significa que X y Y están relacionados? Que yo puedo escribir a X como un producto así. Eso es lo que yo quiero, lo que yo tengo. Eso significa que estén relacionados. Lo que yo quiero ver es, ¿qué significa que X esté relacionado con X, Juan Pablo? Mm, no, no sé, profe. Que X se puede escribir como un producto, perdón, así. Y eso se puede. La cosa es que usted encuentre H y K que hagan eso. No se le olvide que H mayúscula y K mayúscula son grupos. Uno quiere ver que si X está relacionado con Y, entonces Y está relacionado, perdón, está relacionado con X. ¿Y esto qué significa? Que X se puede escribir. O sea, esto es un juego de multiplicar y cosas así. ¿Y esto qué significa? Profe, ¿y eso con qué tema que nosotros hayamos visto tiene relación? Relaciones de equivalencia. Hay que saber que es una relación de equivalencia. Y con grupos, pues son subgrupos de G. Entonces, de hecho, hay que probar las tres cosas de equivalencia, que eh, son simetría, transitividad, y la otra se llama, siempre se me olvida cómo se llama, pero sí se La reflexividad tal vez, profe. reflexividad. Profe, pero eso lo vimos fue antes en lo presencial, ¿no? Sí, eso lo vimos en presencial. Esto Ah, es simetría y lo otro es transitividad. Pues esto es, o sea que eso no lo repasamos ahora en esta segunda parte de la materia. pero usted sabe cuáles son las tres propiedades. De hecho, se sabe el nombre. A mí se me- Pero por los títulos, porque estaba leyendo para hacer las tareas, pero no porque las domine y sea capaz de usarlas. Pues no tiene que usarlas, las tiene que demostrar. Lo que tiene que usar es que ese ejercicio lo único que lo que tiene que usar es que H y K son subgrupos de G. Esto es usted tiene que usar propiedades de grupos, por eso este ejercicio es bacano, que tiene que usar cosas de grupos para mostrar algo sobre una relación de equivalencia. Pero son las mismas, es lo mismo como si estuvieran demostrando asociatividad
o si estuvieran demostrando conmutatividad, solo que esto no va de la igualdad, no va pues, de hecho esto que uno prueba es sobre la igualdad, ¿cierto? Pero ahora van a hacer algo sobre esta cosita, virgulilla, que hay que probar. Profe, eso es congruencia. El Ah, símbolo sí. de congruencia es este, que es el mismo isomorfismo, de isomorfo. Pero aquí no hemos hablado de congruencia. Hay que mostrar simetría, reflexividad. O sea, es que esto se prueba muy parecido a esto. Y la otra es, ya se me olvidó otra vez, transitividad. O sea, las pruebas de esto son muy parecidas a las pruebas de esto. Este es el símbolo de isomorfismo y de congruencia de triángulos y de congruencia de segmentos. Pero acá lo usamos, aquí no hemos trabajado nada de triángulos ni eso. Acá significa isomorfo, ¿cierto? Pues cuando yo estoy hablando de, si yo pongo que estoy hablando que son isomorfos, que son grupos, yo estoy hablando de grupos. De hecho, normalmente yo empiezo el ejercicio o lo que sea como sea G un grupo y este otro también un grupo, muestre que digamos G y H son isomorfos. Si yo hubiera dicho sea G un triángulo y sea H un triángulo, entonces estaría hablando de que son congruentes, pero es que estamos hablando de grupos. Es el mismo símbolo para otras cosas. De hecho, me parece particular que se hayan confundido en eso, sabiendo que el símbolo de la igualdad lo usan para todo. O sea, para que dos números sean iguales, para que dos conjuntos sean iguales, para que dos grupos sean, pues sí, digamos, uno pone esto y a uno no le pica, uno dice así, son iguales, para que dos matrices sean iguales. O sea, la igualdad a uno no le, como que la usa en todos lados, usa el mismo símbolo y no le molesta. Y siempre significa cosas diferentes. Aquí es matrices, aquí son números, aquí aquí conjuntos también. La igualdad es muy extraña. Profe, en resumen, tendríamos que demostrar simetría, reflexividad y transitividad en ese punto. Sí, eso es lo que hay que hacer. Y usando que H y K son grupos. Hay que usar que H y K son sus grupos. ¿Qué propiedad tienen los grupos? No hay que usar tanto. Pues son muy clásicas las propiedades que hay que usar. O sea, ahí no hay que usar teorema de Lagrange, no hay que usar teorema de cálculo. Ahí sale con las propiedades básicas de un grupo, casi que básicamente la definición. Sale de la definición de su grupo. Profe, pero las relaciones de equivalencia las demuestro entre X y Y o entre H y K o qué, no entiendo. No, lo que estoy hablando, la relación de equivalencia es entre elementos, X y Y. Digo, X está relacionado con Y. O sea, son dos elementos del G, del G mayúscula en ese punto. Sí. Habla de una relación de elementos. Y esta relación de elementos Profe, perdón. viene de H y K, que son subgrupos. Sí. De pronto nos puedes ahí compartir el ejercicio para, pues en pantalla para verlo con más, pues yo lo tengo como en otra ventana, pero mientras que paso y vuelvo acá a entenderlo, como que me pierdo, entonces. Acá está. Yo tengo que H y K son grupos. Sí. Y pues son subgrupos de G mayúscula. Yo tengo una relación en G, o sea, son relación de elementos de G. Entonces la relación entre ellos es que aquí X se relaciona con Y cuando yo puedo escribir a X
como esta cosa, pues vean aquí está Y. O sea, yo puedo escribir a X como es para ciertos H y K, H en H y K en K. Para algunos en particular, o sea, puede ser X y Y, que son los que son elementos de G cualquiera. son elementos de G. Ah, ok, porque ahí no lo veía como claro. Son elementos de G. Profe, ahí donde dice, sí, solo si X igual a H, ¿eso es HYK o HIK? HYK, o sea, es el producto de H por Y por K. H por Y por K. Y de eso es de lo que me habla una relación de equivalencia, que si un elemento está relacionado con otro, es porque se puede expresar, pues, o se puede expresar usando el otro, pues, como No, algo así. esta relación de equivalencia. O sea, no todas las relaciones de equivalencia hacen eso. Esta hace eso. Mm, Yo tengo muchas otras relaciones de equivalencia, pero esta en particular es así. O sea, Entonces yo demuestro reflexividad, transitividad, bueno, las tres propiedades de y ya hay que relaciones de equivalencia, pero las demuestro con qué, con X y Y solamente, con esta primera parte de acá o con la igualdad X que y hay Y. ahí. X y Y está en relación. ¿Qué significa que sea simétrica? Que sea asimétrica. Sí. Mm, no sé, tendría que ver Que si en X se cuál. relaciona con Y, entonces Y se relaciona con X. O sea, que si yo tengo, si tiene esta relación, entonces Y se relaciona con X. Entonces yo parto de esto y tengo que demostrar esto. No todas las relaciones son de equivalencia. Yo, por ejemplo, tengo que 3 es menor que 5, pero que 3 sea menor que 5 no significa que 5 sea menor que 3. Esa es una relación, esta es una relación entre números, pero no es una relación de equivalencia, no es simétrica, ni siquiera es reflexiva, porque 3 no es menor que 3. O sea, lo que yo quiero probar, relaciones hay todas las que quiera, lo que yo quiero es que esta en particular demuestren que es de equivalencia, o sea, que cumple estas tres propiedades. Profe, tú nos estás mostrando todavía la tarea. De pronto estás hablando de algo diferente. Ay, me pasé. A ver, perdón. Estaba diciendo era que si yo tengo que X se relaciona, a simetría es que si X y Y si X se relaciona con Y, entonces Y se relaciona con X. Eso significa la simetría. La reflexividad es que X se relaciona con X. ¿Uno cómo demuestra eso? ¿Qué significa que X se relacione con X? Entonces usted va y mira lo que dice acá. ¿Qué significa que X se relacione con X? Bueno, que X se puede escribir como, y es cierto que se puede escribir así. Hay que ver si sí se puede escribir así. Es que esa es la idea, que miren si sí se puede. ¿Y cómo sería la tercera, la de transitividad? La transitividad es que si X se relaciona con y Y se relaciona con Z, entonces X se relaciona con Z. Por ejemplo, Ah, es transitivo. Una que sí cumple la de menor o igual es esa. Yo tengo que 3 es menor que 5 y 5 es menor que 7. Entonces, 3 es menor que 7. Sí, esta sí la cumple esta, pero no cumple las otras. Esta, por ejemplo, no es de equivalencia, pero sí es transitiva por lo menos. Para que sea de equivalencia, tiene que cumplir estas tres, las tres. No basta con una, tienen que ser las tres. Profe, y si de pronto no demuestra que ya una no la cumple, ¿ya podría dejar así o Así, hay que hacer? si demuestra que hay una que no la cumple, pues ya, nada que Ah, bueno.
Entonces usted me habría mostrado que no es una relación de equivalencia. Y lo podría mostrar con un contraejemplo, sí, pero esa es la relación de equivalencia. Esa sí es. A ver. mm, mm, oh, bueno, si muestra que hay una que no la cumple. Ah, esa sí es relación de equivalencia. Sí, sí, sí es relación de equivalencia. Pues, o sea, eso es como un pequeño adelanto de que sí, sí Pues es relación de yo les equivalencia. pedí que la aprobaran. Pues, si les pedí que prueben eso es porque sé que lo es. Ah, Desde el grupo cuando les ponía, demuestre que esto no cumple esto. Determine por qué esto no es un grupo. Entonces ustedes buscaban, no cumple la asociatividad. Y mostraban que no cumplía la asociatividad, por ejemplo. En la tarea 4. Sí, eso, lo que dice Mayra, si les estoy pidiendo que muestren eso es porque sí es. O sea, yo no les voy a poner a perder tiempo demostrando algo que no es verdad. Profe, una preguntita del punto anterior. Grupo finito. Sí, Eh, o sea, ¿esos productos hay que demostrar que son grupos finitos o cómo se sabe si lo son o no? en el... En la de CAG, un grupo de orden PQ. Bueno, no, es finito, claro que es finito porque es de orden PQ. El producto de dos números primos es finito. Ah, ¿es necesario aclarar eso o argumentar eso o Ya, no? O son... es un dato, estoy diciendo que es finito, es de orden. Ah, bueno. Sí, no hay que poner eso. Pues si lo ponen, pero pues sería necesario, pues porque ya lo estoy diciendo ahí. Porque el producto de dos números primos pues, es un número, o sea, no se va para infinito, no siempre se queda ahí en lo finito. De hecho, el infinito es complicado. Bueno, otra pregunta, muchachos. Bueno, yo tengo todas las preguntas sobre el punto 3, el de las matrices. No sé cómo están nosotros. ¿Qué tienen que mostrar? Que es un subgrupo normal. ¿Qué significa que sea un grupo normal? Tiene que mostrar la igualdad de conjuntos. O tiene que mostrar, a ver, acuérdense, tiene que mostrar que las clases laterales son iguales. Yo les había dado una alternativa. O sea, tiene que mostrar que yo tengo la clase, de ahora estas son las matrices de determinante 1. Yo le pongo un nombre a eso, digamos que se llama G. Listo. Eh, que eso es un subgrupo, no lo prueben. ¿Eso para qué? Lo único que necesito es que prueben que es normal. O sea, esto es un subgrupo de GL, NR. Ya, listo. Eso ya es un hecho. Estas son las matrices determinante 1. Lo que yo quiero es que ustedes me muestren, si yo multiplico una matriz por este grupo, esto es lo mismo que esto. Esa es una forma de mostrar que el subgrupo es normal. La otra es que todo elemento, a ver, que cuando yo tengo A por una matriz en G, bueno, vamos a usar G minúscula más bien. Por A inversa, esto está en G, eso es una prueba. O sea, eso está en la tarea 3, yo les mostré las equivalencias de grupo normal. Las equivalencias de grupo normal son estas, la pregunta 6. Ya ustedes pueden tratar de mostrar que las clases laterales son iguales, que sería una prueba de conjuntos, o pueden mostrar que esto también es una prueba de conjuntos, que esto es lo mismo que esto, o pueden probar esto, que esto es sobre los elementos de H. Que yo cojo una matriz cualquiera, vean, un G en G,
cualquiera y tengo un elemento de H y yo hago esta operación y siempre me queda en H. De hecho, también les dije qué propiedades hay que usar. Dije, considere estas propiedades, esto es muy importante. El producto del determinante de dos matrices del producto es el producto de los determinantes y que el determinante de la entidad es 1. No se les olvide eso. O sea, lo que hay que usar es propiedades de matrices, básicamente. Hay que usar propiedades de matrices y pueden usar esta equivalencia de ser grupo normal, al que se está aquí. La de A. Pueden usar eso, no hay ningún problema con eso. Y en las dos hay que hacer lo mismo. Hay que mostrar lo mismo para las dos. Bueno, profe, gracias. No, dígame, Claudia. Cuando está muy callada me preocupa más. Dígame. No, no, ya con eso, yo creo que ya con eso ya toca seguir mirando más, Ah, pero bueno, yo no sabía qué otra pregunta hacer, pues bueno. ya usted dice que lo de las propiedades de las matrices, tengo que repasar un poquito más eso, pues a refrescar el conocimiento. Sí, también es que uno, hasta que no se sienta a escribir, pues sí, necesita sentarse a escribir un rato para organizar como las ideas. Bueno, ya son las 27. Otra pregunta corta. Hasta hoy las tareas, ¿cierto, profe? Hasta hoy. Sí, es hasta hoy, muchachos. Las Listo. tareas son hasta hoy, sí. Ahorita me las pueden entregar para yo poder subir esas notas este fin de semana. Y ya sepan pues cómo van para el final. Pero hay Ah, plazo bueno, hasta la tarde, ¿cierto? Usted ha dicho que hay plazo incluso hasta la tarde. Sí, sí, tienen, Ujú. pues, a ver, si yo hoy no voy a sentarme a calificar esto porque voy a calificar el parcial de cálculo. Así que tienen hasta la medianoche, yo califico esto mañana. bueno. Listo. Bueno, bueno, entonces espero que les vaya muy bien las tareas y en el final. Y hasta, Profe, perdón. ajá, Y se la enviamos es al correo, ¿cierto? Porque en la plataforma había una de las tareas, pero creo que ya venció la fecha. ¿O la ajá, renovaste? a ver, la de la 4 ya igual la Ya, entregué. ya sí. Ajá. Y la quinta creo que la había puesto hasta hoy al mediodía, pero si está ahí, pues la califico de ahí. Si no, si ahí no las deja subirla, me la mandan al correo. Ah, listo, profe. Y la 3 sí al correo. Sí, ajá, esa sí al correo. Listo, profe. Bueno, hasta luego. Feliz día. Hasta Gracias, luego profe. y gracias.